Buen día para todos nuestros estudiantes del programa Maestro Itinerante. Iniciamos una nueva semana de trabajo. Para esta nueva semana vamos a trabajar con los estudiantes de ciclo 5 en la asignatura de español. Quiero recordarles que desde esta semana iniciamos lo que es la fase 3. Ya dejamos atrás el librito de fase 2 con la actividad de pruebas ICFES y ya en esta semana incursionamos en el libro de fase 3 para que lo saquemos y lo tengamos ahí a la mano, que lo vamos a utilizar desde aquí hasta que terminemos nuestro periodo escolar, ¿vale? Antes de iniciar con toda la temática, con todo lo que tiene que ver con la asignatura de español, me gustaría reiterarles la importancia de seguirnos cuidando, de seguir cuidando nuestra salud, ¿vale? Como ustedes pueden darse cuenta, estamos viviendo un nuevo tercer pico de contagios masivos aquí en el país. Entonces nuestra invitación desde la UNAD, desde nuestro programa Maestro Itinerante, es a seguirnos cuidando, a seguir cuidando de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, seguir utilizando esas herramientas de bioseguridad, nuestro tapabocas, nuestro gel antibacterial, el alcohol que es tan importante, ¿cierto? Entonces esa es la invitación que quería realizarles antes de iniciar este pequeño video. ¿Vale? Sigámonos cuidando y sigamos cuidando nuestra salud y la salud de los que más amamos. Bien, ya para iniciar, sin más preámbulos, con nuestra asignatura de español, en fase 3, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a iniciar con lo que siempre nombramos como el problema general del ciclo, como bien hemos nombrado tanto en clases presenciales y en clases virtuales. El problema general del ciclo lo utilizamos teniendo en cuenta problemáticas de la vida cotidiana, ¿listo? Que tengan que ver con el medio ambiente, con las comunidades indígenas, con la cultura, con la ciencia, ¿listo? Con el único objetivo de utilizar las asignaturas para solventar o solucionar estos problemas. Bien. El problema para esta semana es súper interesante, nos habla de las comunidades indígenas y de esa poca apropiación que hemos tenido los jóvenes hoy en día cuando estamos hablando de ellas, ¿vale? Vamos a leer el problema de ciclo y adelante damos nuestras conclusiones. Problema de ciclo. Abadío Green es un indígena y doctor en educación con experiencia, estudios e investigaciones en etnolingüística. Él se ha preocupado por la situación de las comunidades indígenas y anhela que a través de la educación se generen transformaciones. Abadío sabe que los pueblos originarios han estado amenazados desde la colonización y modernización occidental. Su cultura e identidad se ha ido perdiendo y opacando con el brillo de la modernidad y la cultura civilizatoria. Una de las mayores preocupaciones de Abadío es la pérdida de la lengua ancestral, pues se observa con tristeza que los jóvenes algunas veces se avergüenzan de ser indígenas, porque son subvalorados y han sufrido discriminación. Bien, según lo que acabamos de leer, es una realidad, ¿cierto? No estamos utilizando un tema de pronto irreal o fuera de contexto. Es una realidad que estamos viviendo hoy en día, sobre todo con nuestra juventud, ¿cierto? Muchos de los jóvenes de pronto reflejados en ese supuesto brillo de la modernidad, como lo miramos aquí entre comillas brillo, creen que de pronto tal vez toda la parte cultural que viven con sus comunidades indígenas deben ser hechas a un lado debido a toda esa discriminación, a ese bullying que llevamos por ahí, ¿no? A los que se ven enfrentados. Lastimosamente, Abadío Green, como es el personaje de este problema, y indígenas de la vida cotidiana están preocupados por esta situación, ya que debido a este conflicto se puede llegar a perder incluso la lengua ancestral, ¿vale? A los jóvenes les interesa hablar lo que los otros jóvenes hablen de otras culturas, ¿listo? Pero no precisamente están luchando por sus ancestros, por sus raíces, que es lo que se debería hacer, ¿cierto? Y esa es la preocupación de muchos de los líderes indígenas, de muchas de las personas como Abadío, que tratan de conservar todavía su comunidad, de conservar su cultura, sus tradiciones y demás. Precisamente de eso habla nuestro problema de ciclo. Bien, ya continuando,
con la temática que vamos a utilizar para español y sobre todo para solucionar este problema, vamos a hablar acerca de lo que es la diversidad cultural y diversidad social, como lo miramos acá abajito. Cada vez que encontremos esta imagen en la parte de arriba, nos indica la temática y el derecho básico de aprendizaje. Esto únicamente es lo que vamos a mirar en cuanto a temática, en cuanto a tópicos, en cuanto a temas. No es ninguna actividad, como muchos estudiantes me han preguntado, profe, la temática de esto tenemos que copiar. No, eso solamente es para que usted se guíe y mire lo que vamos a trabajar en esta materia, en esta semana. ¿Listo? Entonces comenzamos con ese título, ¿qué es la diversidad cultural y la diversidad social? ¿Será que es lo mismo? Vamos a mirar. Nos dice que la diversidad cultural tiene que ver con las diferentes formas en que viven las personas, el modo en que se relacionan, sus prácticas sociales, valores morales, su sistema político y sus maneras de pensar, al igual que la lengua y su forma de ver el mundo. Listo. La diversidad social, ¿qué nos dice de la diversidad social? Está relacionada con las diferencias que existen entre todos los seres humanos a nivel físico, personal y grupal. Se dice que no hay en el mundo dos personas iguales. Son estas particularidades las que nos permiten entablar vínculos emocionales con otras personas. Quiero que revisemos esta imagen donde nos podemos guiar un poco más acerca de lo que es esa diversidad cultural y social. Prácticamente se diferencian en muy pocos aspectos, pero la idea solo es una, el tema central solo es uno, saber que somos diferentes, ¿listo? Y que esas diferencias parten ¿de qué? De la cultura, de la política, de nuestros valores, como habíamos visto anteriormente, de la lengua, ¿listo? Pero también esas diferencias hacen parte ¿de qué? De esos comportamientos, de la forma en que nos relacionamos, en la forma en que nos comportamos, de cómo hablamos con el otro, de cuáles son nuestros sentimientos y demás. Dentro de ahí tenemos esa combinación de lo que es la diversidad cultural y social, ¿vale? Entonces, en conclusión, podemos decir que somos diferentes de cualquier modo, de que algo, por pequeño que parezca, nos puede diferenciar de otra persona, ¿listo? No solamente no, él es colombiano y él es japonés, no, solamente el país los diferencia, no, también los puede diferenciar su parte física, su situación de humor, incluso nos podemos dar cuenta que hasta el humor hace parte de nuestra diferencia, ¿no? Unas personas son más graciosas que otras son un poco más secas, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Darnos cuenta de que somos diferentes y el respeto hace parte de sobre todo de esto, ¿no? A veces no aceptamos esas diferencias y pensamos que tenemos que ser igual que el otro. Y si el otro no es igual a uno, tenemos los conflictos. Y no, precisamente todo parte de eso, de esa diferencia de identidad que marca la identidad de las personas en todo el mundo. Bien, esta imagen que tenemos aquí la vamos a utilizar para un pequeño ejercicio práctico y muy sencillo. Vamos a pensar en amigos que tengamos de otras regiones. Por lo general, a veces hemos conocido de pronto compañeros de clase, de trabajo o amigos hasta de la cuadra que son de otra ciudad, listo, incluso hasta de otro país. Vamos a pensar en ellos y vamos a pensar a ver en qué nos diferenciamos de ellos, ¿vale? Entonces, no sé, si usted tiene un amigo, por ejemplo, paisano de Barranquilla, vamos a ver cuáles son sus diferencias con usted, ¿listo? Entonces podemos encontrar diferencias como cuáles. Como la vestimenta puede ser, mire que aquí incluso en la imagen podemos ver personas que se visten diferentes a otras. Eso hace parte de esa diferencia cultural, ¿no? Como de cultura, muchas personas tienen una vestimenta diferente. ¿Listo? En los acentos que son tan populares, ¿no? Un paisa va a hablar diferente a un pastuso, diferente a un costeño. ¿Listo? También hace parte de la cultura, ¿no? Lo que hablábamos acerca de la lengua y sus diferentes acentos. ¿Vale? En la parte física usted va a encontrar también muchas diferencias, ¿no? ¿Listo? Su color de piel, va a encontrar de pronto los rasgos de los ojos, de la nariz, su contextura física. Todas estas son diferencias y que nos hace concluir que cada uno tiene una particularidad diferente, que cada uno tenemos algo que nos diferencia de los demás y eso nos hace ser exclusivos, nos hace ser únicos, ¿vale? Entonces precisamente queríamos hacer ese pequeño ejercicio. Espero hayan recordado a algunos de sus amigos de otras partes del país o incluso de otros países. Hubiera sido genial. Perfecto. Bien, para continuar y ya después de haber repasado un poquito lo que estamos trabajando para esta semana, toda esa diferencia cultural y social que nos diferencia, vamos a ver las actividades.
¿vale? Tenemos unas actividades dentro de nuestra guía de trabajo y también una que les estamos ya enviando desde ahora, que hace parte de un proyecto de la semana, que es la creación de un cuento, que ya más adelante les voy a compartir de qué se trata. Vamos a iniciar con las actividades relacionadas a la temática de la semana en cuanto a la asignatura de español. La actividad número 1 nos dice: realizarás en tu cuaderno unos dibujos ilustrativos sobre la diversidad cultural que existe en nuestro país y escogerás 4 territorios distintos, en donde evidenciarás el tipo de población que allí habitan, sus costumbres y celebraciones, qué acciones han contribuido a nuestro país. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? Vamos a escoger primero que todo 4 territorios distintos de nuestro país. Pueden ser ciudades o únicamente partes territoriales de él. ¿Listo? Hagámoslo con ciudades. Por ejemplo, vamos a escoger departamentos, ¿no? Ojalá, para que sea una gran proporción de territorio. Departamento de Nariño, departamento de Antioquia, el centro del país y tal vez nos vamos para la costa. ¿Listo? Tenemos esos 4 territorios. La costa, el centro del país, Nariño y Antioquia. Vale, ¿qué nos dice que tenemos que hacer después de haberlos escogido? Tenemos que buscar el tipo de población que allí habita, sus costumbres, celebraciones, según lo que nosotros hayamos consultado. Podemos consultar, ¿cierto? Porque de pronto no lo sabemos, de pronto qué celebraciones tengan en cada una de estas regiones. También sus costumbres y una opinión personal de lo que pensemos de ellos. Por ejemplo, en Nariño, trabajemos con Nariño. En Nariño tenemos celebraciones como el Carnaval de Blancos y Negros, que es patrimonio material de nuestro país, ¿vale? Y del mundo entero. Entonces, esa es una de las celebraciones de acá de Nariño. Costumbres, las costumbres puede ser todo lo que tiene que ver con comida, religión, con todo lo que tiene que ver con esto, ¿vale? Entonces una de las costumbres puede ser esa incorporación del plato típico que es el cuy. Perfecto, tenemos ya ahí. Ahora vamos a diferenciarlo de pronto con otra región del país, por ejemplo con los costeños. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué celebración tienen? El Carnaval de Barranquilla, puede ser, no es más significativo. ¿Qué costumbres pueden tener? ¿Qué platos típicos? Bueno, imagino que deben ser de platos de comida de mar, ¿vale? Entonces también hace parte de esa consulta que vamos a hacer, ¿vale? Al final vamos a realizar algunas conclusiones en qué se diferencian, en el acento, en que las personas son un poco más extrovertidas en cierta parte del territorio. La verdad, esta actividad número 1 nos sirve para eso, escoger 4 territorios e irlos comparando según las cositas que hemos visto hasta ahora, celebraciones, costumbres, dialectos, ¿vale? Con todo lo que podamos y al final dar unas pequeñas conclusiones. En la actividad número 2, en una hoja o papel periódico dibuja las diferencias geográficas y territoriales existentes en nuestro territorio, en el país, y explica cómo ha contribuido esas diferencias en el desarrollo de las comunidades. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar primero una hojita, puede ser en su cuaderno, lo vamos a trabajar. Vamos a ver las diferencias geográficas y territoriales, ¿no? Cuando hablamos de geo, hablamos de tierra, entonces de cómo, según la ubicación territorial de determinado territorio, o determinada ciudad, departamento, vamos a explicar vamos a explicar cómo estas han contribuido a las diferencias en el desarrollo de sus comunidades, ¿vale? Cómo a partir del territorio, de las personas que habitan este territorio, ha contribuido ¿para qué? Para el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, desde la parte sur de acá de Colombia, cómo se ha contribuido para que el país pueda mejorar en cuanto a transporte, en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, lengua. ¿Listo? Esa podría ser la actividad número 2. La actividad 3. Escoge una noticia o artículo actual sobre tu territorio de un medio de comunicación que generalmente consultes o leas, ya sea por televisión o internet. Léelo, escúchalo e identifica en tu cuaderno las siguientes preguntas. Primero, ¿es clara la información que brinda el medio? Segundo, ¿cómo se presenta la información? Tercero, ¿existe un adecuado uso del lenguaje? ¿Qué conclusiones tienes como espectador? Listo, entonces en esta actividad súper sencilla vamos a escoger una de las noticias que tengamos ahí, habíamos escuchado en la televisión, puede ser en radio, también podemos utilizarla. Listo, incluso los que tenemos acceso a internet podemos buscarlo en internet. Vale, esa noticia la vamos a escuchar, la vamos a leer en caso de tenerla en internet o en algún medio como el periódico,
y en el cuaderno vamos a responder las preguntas. La primera nos dice que si es clara la información que brinda el medio. ¿Cómo vamos a saber si es clara, ¿no? Si aborda todos los temas, si usted no tiene dudas, digamos, ¿no? Si usted de pronto le están hablando de una noticia de lo que estamos viendo hoy en día, del paro nacional, y solo le dio cierta parte de información, entonces esa información no es clara de por sí, ¿no? Porque es incompleta, le falta un poco de claridad, especificar entre quiénes son los marchantes, qué piden, qué es lo que se está, cuál es el motivo por el cual se está manifestando, ¿listo? Entonces eso se refiere con clara, para que hagamos esa precisión. Si es totalmente clara y se habla de todo y la información es totalmente adecuada y clara para nosotros, entonces podemos decir que sí, que esa información que brinda el medio es clara y concisa. Segundo, ¿cómo se presenta la información? Entonces, si la presentan únicamente en base de imágenes, si la presentan con audios, con entrevistas, con algún tipo de infografía, ¿listo? Entonces eso va a ser como la presentación de la información, según como lo que escuchemos o lo que miremos. Tercero, ¿existe un adecuado uso del lenguaje? Cuando se refiere a adecuado uso del lenguaje, se refiere a que la persona que está brindando la noticia se expresa de una manera adecuada, ¿listo? Usa un lenguaje neutral, formal, para emitir la noticia, porque incluso hay periódicos o algunos noticieros donde utilizan de pronto un lenguaje muy informal, ¿no? Por ejemplo, sobre todo algunos periódicos que son muy amarillistas, vamos a encontrar un lenguaje muy informal como de ordinario, por así decirlo, mientras si escuchamos de pronto algunas noticias de periódicos reconocidos o noticieros reconocidos alrededor del mundo, encontraremos un adecuado uso del lenguaje, un lenguaje formal que está adecuado a lo que estemos viendo. En este caso, como les digo, una noticia como ejemplo, las manifestaciones, ¿no?, del 28 de abril. 4. ¿Qué conclusiones tienes como espectador? Según la noticia que escogiste, ¿qué conclusiones le puedes dar a esa noticia? Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento, no? Ahí nos apartamos un poquito para que no se me confundan. Ya no estamos viendo lo que era la diferencia social y cultural. Las primeras dos actividades tienen que ver con eso, pero la actividad número 3 tiene que ver con los medios de comunicación, ¿vale? Que son la televisión, el internet, la radio, ¿listo? Y precisamente vamos a interactuar con ellos a través de una noticia y vamos a hacer esos 4 numerales que aparecen ahí. La actividad número 4 únicamente es tomarnos una fotico con la actividad, como siempre les pedimos nosotros como tutores, ¿no? Una fotico donde aparezcan ustedes y las demás fotografías de su cuaderno, de lo que trabajaron, para nosotros poderles calificar y sobre todo retroalimentar a través de las llamadas, a través de los audios de WhatsApp, que son los medios que utilizamos para nuestras clases virtuales. Listo, amigos, vamos a terminar con el último numeral, lo que les comentaba, que aparte de las actividades que estamos trabajando de la semana, vamos a ver lo que es la semana del cuento itinerante. ¿Qué es esto? Esta es una idea de tutores y demás administrativos del programa Maestro Itinerante. ¿Para qué? Para premiar esa creatividad de nuestros estudiantes y que además de que ellos nos cuenten esas realidades, eso que ellos callan muchas veces o eso que tienen en su corazón para contar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuento. Puede ser un cuento o un relato donde usted se incluya, donde forme personajes, donde utilice personajes reales, ficticios, lo que usted guste, ¿vale? Una narración donde usted evoque nuestra memoria, en cual plasmemos aquellas cosas que nos mueven, nos preocupan, nos conmueven, ¿listo? Todo eso que tengamos para decir en una hojita, ¿vale? A forma de cuento, con un inicio, una trama, un nudo, como dicen por ahí, o como lo hemos trabajado en el área de castellano cuando miramos textos narrativos, ¿listo? Y una conclusión, donde culminemos nuestro cuento de la forma más creativa, más interesante, para cautivar y captar la atención de nuestro lector, ¿vale? Entonces con esa actividad vamos a terminar desde ciclo 2 para 6, o sea que para ustedes, amigos y estudiantes de ciclo 5, vamos a trabajarla, ¿listo? Entonces vamos a hacer las actividades de acá y complementamos con la actividad del cuento itinerante. Cualquier pregunta que ustedes tengan en cuanto al cuento, en cuanto a estas actividades, en cuanto a lo que hemos trabajado para esta semana en el área de español, nos comunicamos con el docente. El docente siempre va a estar atento a cualquier pregunta, duda o inconveniente que surja. Nuevamente un placer haberlos acompañado en esta pequeña clase
en este pequeño video informativo para que ustedes puedan realizar sus actividades de la semana de la mejor manera. Mi nombre es Alexander Muñoz y fue un gusto acompañarlos. Hasta una próxima oportunidad.